Saludos para todos. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Isaac Nieves. Hoy les he invitado a conversar sobre un tema muy interesante e intenso debate que desarrollaremos de seguida. Y bueno, yo quiero darles la bienvenida, pedirles que mantengan sus medidas de cuidado del COVID y comenzamos a conversar sobre un tema que a los estudiosos del derecho nos resulta por demás interesante, como es el tema de la responsabilidad penal del adolescente, la llamada responsabilidad penal del adolescente. Es un tema delicado, fuerte y que de alguna manera se mantiene muy en silencio. Las razones realmente no las comprendemos, pero bueno, fíjense bien, nos proponemos a realizar una conversación en términos bien amables, bien amigables. No vamos a hacer de esto una lectura de artículos inconexos o conexos. Esa escuela sistemática no, los que han sido mis estudiantes saben que no la comparto. Por el contrario, vamos a tener una conversación amena, agradable y sencilla por sobre todas las cosas, como les decía, sobre un tema que se mantiene eh, caramba, como con mucha cautela de conversarlo, como con muchas situaciones bien, bien silenciadas al respecto. Y que bueno, vamos a tratar de revisar la experiencia. ¿Qué experiencia? Nos tocó durante alguna época compartir con adolescentes en distintos centros educativos de Caracas. Vamos a ahorrarnos el nombre de los centros y encontramos unos elementos para este silencio y este desconocimiento que tenemos de la responsabilidad del adolescente. Entonces, como les decía, no queremos hacer esto una lectura de artículos, queremos hacerlo amable, agradable, y por otro lado, pues quiero darle las gracias y la mayor de las intenciones a mis hermanos de la Hermandad Scout San Benito 18, la Hermandad Scout de ex miembros de San Benito 18, o Scouts no activos, como les queremos decir, que me han invitado a que conversemos un poco sobre esto. Conocedor como soy de que el tema puede causar interés en otras áreas, pues trataremos de hacerlo, como les digo, de la manera más sencilla posible. Y lo primero es tratar de comprender qué es un adolescente. Para poder comprender y entrar al tema de la responsabilidad y todo este asunto, debemos tratar de comprender qué es un adolescente. Y al respecto me traje por aquí al Diccionario Jurídico de Cabanelas, que nos dice que un adolescente es el que se encuentra en la adolescencia. Y entonces es bien importante verlo, aparte de que existe como una paranomia con la voz de adolescente y adolecer. Algunas conferencias a las que asistí en alguna época y sostenían que el adolescente era quien adolecía de algo. Sin embargo, este autor dice que se mantiene como una paranomia, pero que no, paranoia, pero que no necesariamente es lo mismo. Que como quiera que decir que adolescente es el que se encuentra en la adolescencia, pues vamos a tratar de entender qué es la adolescencia, porque no nos dice nada, se nos pone cualquier adolescente. Dice la adolescencia, de acuerdo a la etimología latina del verbo adolecer, adolecere significa crecer. Es el periodo de la vida humana en que se produce el mayor crecimiento y suele complementar la evolución corporal e iniciarse la plenitud de juicio. Entonces, bueno, nos encontramos en una etapa en que la persona está en pleno crecimiento, el ser humano está en pleno crecimiento y está conformando su estructura de juicio y razonamiento. Se sitúa entre la infancia y la edad adulta, o sea, es una edad intermedia, con expresión de años muy variables. Esto es muy importante para lo que vayamos a ver luego, unas acepciones que tiende el derecho, que es muy variable de acuerdo con las razas y los climas distintos. Sin embargo, en el antiguo derecho español se denomina su adolescencia la edad que ocurría entre los 14 en los varones y en las 12 en las mujeres, y aún hasta los 25, cuando ello influyera de manera decisiva en reconocerse la mayoría. Hoy en día se extraña llamar adolescente a una persona mayor de 18 años. Fíjense que este autor español es el autor de los diccionarios jurídicos más, o es el diccionario jurídico más reconocido, ya anda por más de 8 tomos, y se vende en toda nuestra América española y en la península también.
nos plantea pues unas variables aquí que debemos ver. Lo ubica entre el crecimiento, es una etapa de crecimiento, de conformación de el juicio, y lo sitúa entre la infancia y la edad adulta. Este autor dice que la adolescencia no tiene periodo definido. Sin embargo, la legislación española en algún momento lo ubicó en alguna edad y se atiene a decirnos que en el mundo moderno decir que una persona mayor de 18 años es ya adolescente y ya no está bien. Sin embargo, hay autores, según lo dice el mismo, que hasta los 40 años plantean la adolescencia. Nos dice que en lo jurídico la importancia proviene de que su iniciación determina la capacidad. Y esto es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque al salir de la infancia y entrar en la adolescencia encontramos un régimen de capacidades que tienen que ver con poder vender, casarse, todo esto que ya vamos a entrar en el tema. Entonces, este autor, en el Diccionario Jurídico de Derecho Usual, Guillermo Cabanero, trata de definirnos, para abogados por supuesto no es lo de los, trata de definirnos qué es un adolescente. Es importante entender que la ley venezolana habla de niños, niñas y adolescentes, o sea que lo sigue viendo como un problema de capacidad. Sin embargo, lo distingue. Lo distingue porque establece para el niño un sistema de protección y para el adolescente establece un sistema de cosas que vamos a comenzar a ver de seguida. La legislación laboral, la legislación especial para niños, niñas y adolescentes, que es derivada de un convenio internacional, este chisme es muy importante que lo tengamos claro, este ítem, la Convención Interamericana del Niño, Niño y del Adolescente, que es la que da origen a la ley venezolana, es una convención interamericana, por tanto es un objeto de derecho internacional público que se positiviza en nuestra norma, en el caso de Venezuela, y que en las distintas naciones del continente se ha venido positivizando, se ha venido legislando, dije que uso el lenguaje sencillo, disculpen, se ha venido legislando de forma que se vaya adaptando a las distintas situaciones que, como nos decía el autor español, tienen que ver con clima, razas, lo que él llama razas. Este conferencista no comparte el criterio de las razas, pero es otro tema, ¿no? Pero tienen que ver con características antropológicas, culturales, geográficas, general, que van a definir esto. En Venezuela se aprueba entonces una legislación que se llama Ley Orgánica para la Protección del Niño, la Niña y el Adolescente, que nos ubica la adolescencia en distintas etapas. Trata la legislación de darle una fecha a esa cuestión de la adolescencia y vamos a conversar de eso. Vamos a conversar de eso porque establece un régimen para los niños, que es un régimen de protección, y establece un régimen de responsabilidad para los adolescentes, con relación al derecho del trabajo, algunas garantías y el derecho penal. Que este es un tema que ya vamos a discutir por qué penal sí o por qué penal no. Entonces entendemos que a partir de los 14 años es la edad para trabajar. Los adolescentes pueden formar sindicatos, ser parte de ellos, entrar en el sistema de protección de trabajadores, pero para la LOMNA en materia del trabajo son 14 años. Y genera una legislación que les propia, y hay algunas jurisprudencias que establecen entonces que quien regula la relación de trabajo para los adolescentes, incluyendo el régimen de estabilidad, el régimen de cobro de prestaciones y todas estas cosas, no es la legislación laboral ordinaria, sino es la legislación de adolescentes. Entonces aquí podemos ver entonces una primera cosa que nos llama poderosamente la atención, que es que todo lo que tenga que ver, inclusive con niños, niñas y adolescentes, no entra a la concepción ordinaria del derecho, sino que está regulada por la norma. Y sus tribunales, y sus órganos administrativos, y toda la estructura que él genera para niños, niñas y adolescentes. Entiéndase entonces que las situaciones laborales del adolescente y las situaciones de la responsabilidad en el trabajo del adolescente no las van a conocer los tribunales laborales, sino los tribunales de norma. Situación que fue ampliamente debatida, pues, y que ya está meridianamente clara. Ahora bien, yo les quería hablar de no solo con el derecho del trabajo, porque entonces
eso hubo que regularlo, sino que tiene un título completo, la legislación venezolana con relación al sistema penal de responsabilidad del adolescente. ¿Y por qué tengo esta expresión? Porque la doctrina viene desarrollando que, y como es lógico, que se maneja un lenguaje distinto con los adolescentes, que la sanción para los adolescentes es de carácter educativo. Sin embargo, está circunscrita al derecho penal. Entonces aquí develamos la primera cosa. ¿Son responsables penalmente los adolescentes? Sí. Sí, porque la LOMNA establece un sistema penal de responsabilidad del adolescente que de manera alguna está escrita en la sala social, sino que está escrita en la sala penal. Entonces, es un sistema penal de responsabilidad del adolescente. Y aquí quiero detenerme un poco, y les voy a decir por qué. Porque en la experiencia que tenemos formativa, cuando uno se acerca a los jóvenes, resulta que se proclama la LOMNA, se le dice a los jóvenes que ahora tienen derechos, que son sujetos de derecho, se les empodera a los jóvenes de una cantidad de derechos que tienen, pero nunca se les dice que tienen un sistema de responsabilidad penal y que son responsables por sus actos y que esos actos los va a responder de manera directa ante un tribunal penal. ¿Qué nos dice la experiencia, queridos amigos? Nos dice la experiencia de que entonces los jóvenes reclaman derechos y pocas veces se les dice que tienen deberes. Y cuando nos tocó en alguna época visitar centros educativos, conversar con los jóvenes, acercarnos a ellos, nos encontramos con la terrible realidad de que tanto los jóvenes como los adultos desconocemos qué es esto de la responsabilidad del adolescente y qué es esto de la responsabilidad penal del adolescente. Y de verdad que eso es que quiero hablarles. Quiero hablarles porque es importante que conozcamos tanto los adultos como los jóvenes, adolescentes, en qué consiste esto de la responsabilidad penal. Porque es de una gravedad tremenda, es de un impacto social tremendo y diario, y deberíamos profundizar el tema. Como les digo, no les voy a citar artículos, no me voy a poner como una clase tediosa y fastidiosa de derecho, pero sí como la reflexión importante y la información importante de que existe todo un sistema de responsabilidad penal del adolescente. Fíjense bien, nos dicen que el adolescente que incurre en hecho punible, que es un hecho punible, un delito, responde por el hecho en la medida de su culpabilidad, de forma diferenciada del adulto. Ya esta diferencia la vamos a ver. Pero entonces lo primero, de nuevo vuelvo, ¿tiene el adolescente responsabilidad por sus actos? Pues sí, el adolescente responde por sus actos. Y ya vamos a ver que a una edad bastante temprana, de forma diferenciada del adulto, no tiene las características del adulto. Ya les dije que se conocerá por tribunales especializados en niños y adolescentes, que no son los tribunales de familia, son los tribunales de responsabilidad penal del adolescente, que responden a la sala penal, a los criterios del sancionativos y sancionatorios y propios de la sala penal, y por tanto aquella idea de que él es un niño, él no tiene responsabilidad, él no responde, pues deja de ser con la LOMNA y comienza a tener responsabilidad, como vemos, diferenciada por un conjunto de órganos que crea la LOMNA para establecer esta responsabilidad y establecer las sanciones a que haya lugar. Establece sus garantías, como lo podemos ver en el proceso que lo tiene, establece la necesidad de que los órganos de justicia, entiéndase el Ministerio Público, la Defensa Pública y las policías, tengan sus entidades especializadas. Y aquí viene una reflexión importante, porque es que el Ministerio Público creó las fiscalías de adolescentes, la Defensa Pública tiene su unidad de responsabilidad penal del adolescente, pero aún no tenemos una policía especializada. Y en la experiencia que tenemos en los años de docencia también nos encontramos con que los funcionarios policiales, sean estos administrativos o sean estos judiciales, están muy poco formados en materia
de adolescentes. En materia de niños y adolescentes en general están muy poco formados. Y es un clamor que ellos han hecho en las distintas cátedras de la necesidad de que formemos esto. Y comentario, acá las universidades son muy pocos los posgrados de niños y adolescentes que se han ido creando. Se les estudia como, en el caso de responsabilidad penal del adolescente, como un filón del derecho penal, por estar escrito en la sala penal, y en el caso de derecho de familia, derecho civil, como un filón del derecho de familia. En las cátedras que hemos dictado en las distintas universidades de este país tampoco existe una materia especializada de niños, niñas y adolescentes. Eso nos genera un problema conceptual muy grave, porque seguimos viendo entonces la responsabilidad del adolescente como un apéndice del derecho penal o como un espacio del derecho de familia en los casos de protección. No hemos especializado las universidades, no hemos especializado nuestros cuerpos policiales, las universidades dedicadas a esto. Y entonces, bueno, entendemos esto como un primer elemento de por qué la información está tan difícil, por qué está tan fuera de espacio y tiempo, y porque no hemos generado el sistema educativo que nos permita entrar, discutir, generar doctrina, sino que algunas personas muy estudiosas y aisladas han venido trabajando la doctrina, por supuesto las sentencias, y los órganos administrativos que de una manera u otra han venido generando decisiones y se ha ido generando el criterio. Pero el estudio sistemático y doctrinario no existe. No existe. Y esto es de una gravedad extrema. Es de una gravedad extrema porque, como les digo, cuando nos enfrentamos al joven, cuando vamos al joven, enfrentado en términos de conversarlo, el joven no está claro, sino que tiene derechos, porque se lo hemos dicho, ni siquiera porque está sistematizado, y nunca le hablamos de sus obligaciones y de la gravedad de sus actos. Y eso es importante que tenemos que precisar. Fíjense bien, ¿por qué precisarlo? Porque decíamos que la edad mínima para el trabajo era de 14 años. Y bueno, podemos salir a trabajar desde los 14 años. Pero la LOMNE nos dice que son responsables penalmente los jóvenes con edad comprendida, voy a leer el artículo aunque no quiero fastidiarlos. Las disposiciones de este título serán aplicadas a todas las personas, recordemos que ya con la LOMNE son personas de pleno derecho, los niños y adolescentes, pero dice en edad comprendida entre 12 y menos de 18 años, al momento de la comisión del hecho. Aunque en el transcurso del proceso alcancen la mayoría, cuando venga la acusación, o sea, si lo hacen en ese lapso, deben ser procesados por la LOMNE. O sea, de 12 a 18 años, un lapso relativamente corto, donde podemos establecer la responsabilidad penal del adolescente, y les dejo el criterio de que pueden trabajar de los 14, pero son responsables de los 12. Creo que es la primera sorpresa que nos encontramos, ¿no? Con que la responsabilidad penal comienza a temprana edad. Y es muy importante, mis hermanos escados, que escuchen esto que les estoy diciendo. Desde los 12 y hasta los 18. A veces nos pareciera que una tierna edad de 12 años está muy pequeño el joven, pero en el caso de Venezuela sí lo ha establecido la legislación. Bien. Y cuando el joven tenga menos de 18 años, no es que no es responsable, sino que entra en el sistema de protección y las medidas correctivas las aplicará el sistema de protección, no el sistema penal. Entonces no es que porque tenga menos de 12 no es responsable, sino que si tiene menos de 12 entra en el sistema de protección y será estudiado conforme a las reglas del sistema de protección y no entra en el ámbito del sistema penal. Era que yo los invité a que conversáramos del tema de los adolescentes. Vamos a circunscribirnos a eso. Sin embargo, es importante saber que los hechos punibles cometidos con menos de 12 años entran en el sistema de protección y pueden ser revisados por los distintos consejos de protección que existen en la legislación. ¿Qué nos encontramos? Con un procedimiento penal abreviado, un procedimiento penal muy corto, ¿verdad? O que debería ser muy corto, todos conocemos la realidad, que incluye su parte de flagrancia,
Y si se plantea el problema de que hay diferentes tipos de edades, pues bueno, se distribuyen, unos irán a protección, otros irán al sistema penal y el penal de responsabilidad, y el adulto irá al sistema penal ordinario. Se separarán las causas, lo que nos generó en el pasado un problema, porque puede resultar una sentencia por un lado, otra por el otro, y ser debidamente contradictoria, y eso es grave, ¿no? ¿Qué ocurre también? Que nos decía la experiencia, que entonces los delincuentes sin identificación decían que eran adolescentes. Esto ocurre mucho. Decían que eran adolescentes, bueno, y ya la ciencia puede determinar, en caso de duda, la edad aproximada de la persona y su manera de proceder. Pero les quiero comentar a modo de que ocurría mucho, ¿no? Que bueno, yo soy adolescente, uno le veía, le parecía que no, estoy sin identificación y no podemos identificarlo. Bueno, entonces allí se recurre a la ciencia a que nos diga realmente alrededor de qué edad tiene, pero ocurre con mucha frecuencia. Eh, por supuesto, la ley es aplicable en el territorio de la República y habría que verlo, ¿no? Pero da mucha alegría verlo, y da mucha alegría comprender que el hombre establece que este juicio debe ser educativo. Este juicio debe ser educativo, debe estarse informando al adolescente permanentemente qué es lo que ocurre, qué es lo que significa. Imagínense ustedes, si nos encontramos ante un proceso de desinformación, que es importante decirle qué es lo que significa cada cosa de lo que ahí está ocurriendo. Miren, como comentario, cuando nos íbamos a los centros educativos, encontrábamos cosas nos llamaban la atención, que uno le preguntaba a estudiantes avanzados de educación media, estoy hablando de lo que llamaban ciclo diversificado, cuarto, quinto año, llamaba así en su momento, ¿cuál es la diferencia entre un defensor y un fiscal? Y no lo conocían. Inclusive llegamos a preguntar si sabía que era un abogado penalista, y algunos sí y otros no. Sin embargo, nos encontramos en esas reuniones con que los jóvenes tenían un nivel de información sobre la violencia en sus comunidades, la actividad policial, la actividad delincuencial, mucho más marcada. O sea, había un interés claro en ellos, en conocer, en hablarnos de su entorno. Eso sí, se abría mucho y con mucha alegría con nosotros. Les voy a contar, pues nosotros llegar con las togas, a conversar con ellos, y todo aquello les llamaba mucho, mucho la atención. Te voy a decir la verdad, también se fascinaban con aquello, pues. Y cuando uno les decía, bueno, somos los defensores que venimos a conversar con ustedes, ellos no entendían muy bien de qué se les estaba hablando. Porque siempre se les había dicho, usted es un niño, usted es un adolescente, usted no tiene responsabilidad. Cuando nosotros les develábamos la verdad, pues la cosa resultaba, porque primero era muy bonito, pues ver a los abogados con togas y conversarles y hablarles de que ya pronto iban a la universidad y que nosotros pues habíamos tenido una vida universitaria muy linda y que nos gustaría que las de ellos fuera así. Pero nos llamaba poderosamente la atención dos cosas: un profundo desconocimiento de la existencia de un sistema judicial y de un sistema jurídico que incluía sanciones por algunas conductas. Y la segunda cosa que nos llamaba la atención era la tendencia de los jóvenes a la actividad violenta, a compartir con sus amigos chéveres, pero sus amigos chéveres del lado de portarse mal, y la imposibilidad real de encontrar que en ellos hubiera una idea de que iban a ser inmediatamente terminados sus estudios de educación media. Fue una bonita época porque logramos respuestas, cuando se les daba logramos respuestas, y por eso que me motivé a conversar con ustedes sobre esto. Les hablábamos de los valores del Estado, de que era un tribunal, de que es un abogado, de que más allá de la actuación policial viene todo un procedimiento lleno de garantías y lleno de todo esto, y que hay gente sancionada y toda esta situación. A muchos les tocábamos la fibra, aparecían situaciones personales bien difíciles, pero podíamos ver también una actitud bien simpática, bien agradable cuando comenzaban a descubrir que había más allá. Y que bueno, que la ciencia forense y que la actuación de investigación de la policía o de represión de la policía terminaba con una sentencia.
y que bueno, nosotros heredábamos las actuaciones policiales, continuábamos el proceso y que la culpabilidad de manera alguna la podían establecer los órganos policiales, sino que tenía que ver más con la actuación de los órganos de justicia. Les quiero hacer esta reflexión porque es importante que nosotros hagamos ese trabajo de conocimiento, de enseñarles a hablar con nuestros hijos, los que aún dirigimos los escados, hablar con nuestros escados, los que somos docentes, hablar con los jóvenes, de que no se reduce a eso. Y valga la reflexión como Estado y como sociedad de que la mayoría de los jóvenes entendían que eso se reducía a una actuación policial. La ley establece que los procedimientos en materia de adolescentes son orales, son privados, reservados, deberían ser rápidos, y esto se lo pongo yo, deberían, y por supuesto contradictorio entre las partes acusadoras y defensoras a los fines de poder determinar la verdad. Fíjense bien, cualquier hecho punible es perseguible para un adolescente y es sancionable para un niño en materia de protección. Aquella aconseja de que él es niño o él es adolescente y por eso lo uso, porque él no paga, quedó sembrado en las antiguas leyes. Pero ya les he dicho con claridad que la norma establece sanciones precisas para los delitos. ¿Y qué delito? Fíjense qué interesante es esto. ¿Qué delito? Cualquier delito, pues sí. O sea, de allí, por eso es que se le dice sistema de responsabilidad penal. Aunque este servidor considera que debería estar tasado de manera distinta y no debería llamarse penal porque tiene un carácter social. Sin embargo, la legislación lo ubica dentro del derecho penal, es la sala penal la que conoce, y los tribunales de responsabilidad penal del adolescente son una sección constituida dentro de los tribunales penales. La razón técnica es que los delitos están en el Código Penal. Sin embargo, la doctrina dice que los jóvenes no delinquen, que los jóvenes de manera alguna son delincuentes, pero están sometidos en el proceso penal, dentro de la competencia penal, y además se les sanciona por hechos sancionados, dígase de nuevo, o tipificados dentro del derecho penal por el Código Penal. Por eso es que el artículo nos dice que son hechos punibles. Sin embargo, como les digo, la doctrina viene manejando consecuentemente que no son delincuentes, que son infractores, vista la característica educativa que debería tener la responsabilidad del adolescente. Sin embargo, ya el hecho, y reitero en esto, de que esté dentro de la sala penal, que los tipos penales estén dentro del Código Penal, que estén metidos en el mundo del derecho penal, inclusive físicamente, los tribunales están dentro de los tribunales penales, y esto implica un impacto para el joven, ya de eso vamos a hablar. Sin embargo, pues yo soy el criterio de que este es un derecho que tiende más a lo social, que tiende más a lo educativo, como dice la misma norma, y tiende más a lo formativo. Les decía que causa un efecto sobre el joven porque a él lo llevan al tribunal penal. En el caso de Caracas, a un piso dentro de los tribunales penales que está determinado para ello, pero todo el recorrido a pie de entrada y salida es dentro de los penales. Y muchas veces, inclusive para moverlos por el piso, deben pasar por los tribunales de control. De eso se evita, pero ocurre donde están ya los adultos delincuentes, pues esposados, puestos en un rincón, con policías, con guardias debidamente armados, por supuesto fiscales y jueces enflusados, tratando de fiscales y damas fiscales debidamente trajeadas para entrar a un juicio. Entonces imagínense el impacto mental de todo esto, ¿no? Suben las escaleras, van a su piso y bueno, van a su piso y allí en un tribunal muy parecido físicamente, muy parecido no, porque están en el mismo edificio, en oficinas muy parecidas a las de los tribunales penales ordinarios, pues se les atiende. Esto impacta al joven, pero impacta también al juez, al defensor y al fiscal, que son jueces, defensores y fiscales formados dentro del sistema penal y que van a actuar como en un proceso penal, porque además el proceso del que les hablaba es un proceso abreviado, con mayores garantías y con algunos elementos que les voy a decir enseguida, pero que están dentro del tribunal penal, formado por fiscales y defensores penales, con visión penal, mentalidad penal y actuación penal.
Por supuesto ellos no van esposados, o no deberían ir esposados, pero bueno, tienen una audiencia de presentación, si tienen una flagrancia son presentados inmediatamente ante el juez de control. Es un juez de control, es un juez de responsabilidad penal, y de acordarse su privación de libertad, pues van a unas entidades que no son las de los adultos, pero es donde están privados de libertad también los jóvenes infractores. La doctrina les llama de otra manera, el lenguaje que se utiliza es de otra manera, pero la práctica es muy parecida y muy influenciada desde el derecho penal hacia este derecho. Tanto que la legislación lo llama la responsabilidad penal del adolescente, no le llama de otra manera. Les decía que este servidor considera que eso debería estar más cercano al derecho social que al derecho penal. Sin embargo, la convención lo ubica como derecho penal. Bien, como todos sabemos, ellos no pueden estar detenidos, ni pueden, ya se los he dicho, ni en juicio con los adultos. Tienen su fase de investigación mucho más corta que la fase de investigación del adulto, que ya es bastante corta en el caso de flagrancia, ¿verdad? Y allí entra la participación de los órganos policiales de justicia, que como les decía, no están formados para la actuación de niños y adolescentes, en este caso de adolescentes. Entonces tenemos que ya no solo son el juez, el fiscal y el defensor, que son penales, sino que es el CICPC, es la Guardia Nacional, es Tránsito, son los cuerpos de instrucción penales ordinarios los que instruyen la causa del adolescente, sin formación previa, sin discusión previa, y con mentalidad penal ordinaria. Entonces esto es importante que lo tengamos claro, porque es uno de los elementos que a mi juicio viene a causar algún ruido. Es que entonces la separación en la práctica es poca, porque los órganos dedicados al debido proceso, en el caso de los adolescentes, son los órganos penales ordinarios dentro de un procedimiento distinto. Ellos se presentan a las 24 horas y son en flagrancia, y el lapso de investigación es más corto. Bien, allí el juez decide si lo deja detenido o no, dependiendo de si debe comparecerla o no. Aquí sí, los jueces tienen mucha flexibilidad para dar medidas mientras dure el juicio. Y voy a comentarles algo. En el criterio venezolano, yo creo que latinoamericano, no me atrevo a decir que mundial, pero habría que verlo, se manifiesta mucho el hecho de que cometió una acción muy grave y ya hoy está en la calle. Y también nos ha costado mucho entender que en este momento, cuando lo presenté y está la investigación, él no está condenado para nada, él no es culpable para nada. Por tanto, la detención preventiva es y debe seguir siendo solo en algunos casos especiales, porque mientras el Estado, a través del Ministerio Público, no haga una acusación y el juez determine la responsabilidad, esa persona es inocente. Entonces el principio del juzgamiento en libertad y de la privación preventiva, fíjense que es preventiva, como excepción, como sociedad nos cuesta mucho comprenderla. Y no como sociedad aparte, sino como Estado aparte. Entonces inclusive a los jueces les cuesta mucho comprender si viene acusado de asesinato y tengo elementos acá, ¿por qué yo debo permitirle que acometa o haga su defensa en libertad? Quizás homicidio exageré la onda, pero en cosas más sencillas, como en un robo, como en algunos aspectos donde no está claro, por ejemplo, está detenido, la persona dice que fue quien cometió el delito, pero no tiene los elementos de objeto la supuesta apropiación. Entonces decimos, bueno, pero si me robó ayer y ya hoy está en libertad, pero tiene un régimen de presentaciones, pero tiene prohibición de salir de la ciudad, y tiene unos elementos que permitirían de funcionar bien los órganos administrativos, que el juez lo envíe a su casa de nuevo. Claro, tenemos el problema también entonces de la garantía de que esa persona va a comparecer a juicio. Y sin embargo, les decía que en el caso de los adolescentes se es más laxo en el tema de las medidas preventivas para que no se evada del juicio y devolverlo a su casa, porque es que el niño y el adolescente son una responsabilidad compartida del hogar y del Estado.
Ya aquella idea de que este es mi muchacho y yo lo crío como yo quiera está vencido en la loma, eso creo que lo sabemos, y el Estado entra de manera cooperativa, entra de manera corresponsable en el proceso de formación del niño y el adolescente. Al respecto, una vez en un debate en la oficina Scout, el, el gran querido amigo Gino Luongo decía, es que el Estado no solo debe cooperar en la educación y es corresponsable, sino que el Estado debe cuidar al niño y al adolescente para que no llegue a la responsabilidad penal, debe cuidarlo inclusive de las deformaciones familiares. Pero eso es más materia de protección, sin embargo es bueno que lo tengamos claro. Además, recordé en este momento, por cierto, claramente a Gino cuando decía, amigo de muchos de los que vamos a escuchar esta conferencia, el doctor Gino Luongo decía eso, decía que debía cuidarlo hasta de nosotros mismos. Entonces, la norma es clara en que esa detención preventiva es solo para asegurar su comparecencia en juicio. Por supuesto, el fiscal si encuentra elementos lo debe acusar, regularmente acusan, déjenme decirlo, y bueno, y la legislación nos establece la posibilidad también de los arreglos en los juicios cuando tenga las condiciones propias del juicio. Por ejemplo, cuando usted encuentre que el hecho punible no es de carácter privativo de libertad, sino una reposición de daño, sea material o sea moral, pues bueno, pudiera entonces lograrse la conciliación. Por tanto, ellos son objeto de todos los beneficios, por decirlo de alguna manera, o todas las características del procedimiento ordinario donde ellos pueden llegar a la conciliación. Pero aquí hay un elemento importantísimo, les dije que no les iba a dar una clase de derecho fastidiosa, ¿no? Que es también la tendencia venezolana a acusar y pedir privativas de libertad. Eso tiene repleta el sistema penitenciario, el sistema de responsabilidad. Porque buscamos entonces en el afán acusatorio de penalizar más allá de lo que se debe. Tratar de explicarlo. Convertir en sanciones más grandes cosas que no requieren una sanción más grande. Agravar un robo. El robo, pero entonces lo convierte en agravado para que la sanción crezca. Incluir tipos penales anexos o conexos para abultar la pena y lograr que el juez prive la libertad, porque estamos en un criterio muy sancionatorio, estamos todavía los venezolanos en un criterio muy de buscar la sanción, pero cuando conversamos comprendemos entonces que la cárcel no ayuda, que la cárcel no forma, pero sentimos que la gente debe pagar su cosa con cárcel. Y aquí viene un criterio que venimos sosteniendo un grupo de juristas, inclusive a nivel internacional. Es más bien a nivel internacional, pero un grupo de juristas en Venezuela hemos hecho voz con nivel internacional en el momento que estuvimos en el viceministerio de niños, niñas y adolescentes. Lo planteamos, que es la llamada justicia restaurativa, que ya de eso vamos a hablar. ¿Por qué les decía que de eso vamos a hablar? A veces me demoro un poquito porque quiero pensar bien, quiero decirles las cosas lo más claro posible. Los que me conocen saben que más bien soy de hablar rápido, entonces estoy tratando de llevar las cosas lo más con calma posible. Fíjense, les hablaba de la justicia restaurativa, porque a la justicia punitiva le venimos oponiendo en todo el derecho, pero en el derecho de responsabilidad penal del adolescente más, una teoría de que la prisión por sí misma ni educa ni resarce el daño. Y que nosotros queremos impulsar un derecho penal que restaure el daño, que permita lo educativo, o sea, no estamos hablando que no se sancione, pero que evite la venganza. Mientras hay naciones que están pensando más en la pena de muerte, y les quiero comentar, en las ejecuciones que llevan a los familiares de las víctimas, o sea, las víctimas indirectas, o a las víctimas directas a que vean cómo se ejecuta, y me da risa, le voy a decir la verdad, me da risa. No porque uno no haya sido víctima, sino porque el carácter punitivo del derecho nada tiene que ver con la restauración del
Entonces nosotros sostenemos que hay un tipo de los llamados delitos que pudieran ser objeto de justicia restaurativa. Ya en Venezuela el Código Procesal Penal establece en los tribunales municipales la necesidad y la obligatoriedad de que ciertos tipos de delitos sean sancionados con trabajo comunitario, con estudios, con servicios. Y ya desde hace mucho tiempo veníamos viendo que los crímenes patrimoniales podían ser resarcidos con cantidades de dinero que permitieran a la víctima una obtención efectiva de justicia. Entonces, frente a la justicia punitiva, nosotros venimos estableciendo una justicia restaurativa y en el caso de la LOMNA, restaurativa y educativa. Entonces les decía que las condenas de LOMNA pudieran llegar a ser restaurativas, sin embargo vamos a hablar de eso, porque tenemos todo el procedimiento penal que establece la LOMNA, que no me voy a detener a plantearlos, ¿verdad? Porque no es la idea, y establece las posibilidades de las sanciones. Las posibilidades de las sanciones que son de carácter penal, ¿verdad? Son de carácter penal las sanciones y se las voy a buscar aquí para leérselas porque es importante que veamos. Recordemos que de los 12 a los 18 años el lapso es corto, que es el segundo tema. Las sanciones no pueden ser extremadamente largas porque las sanciones, tenemos un lapso de 12 a 18 años. Sin embargo, cuando él cumpla la mayoría de edad, y hubo un debate también de si se queda en el tribunal, en el centro de detención de niños, niñas y adolescentes, en el centro de detención para adolescentes, o se va al penal ordinario. La tendencia venezolana es que cumple y es pasado el penal ordinario. Aquí vemos de nuevo qué sentido tiene lo que estamos haciendo. Pues entonces el joven de 18 años es pasado a cualquiera de nuestras cárceles, que en Latinoamérica sabemos cuáles son las condiciones de la misma. Entonces las sanciones son varias, aquí sí se las voy a leer. El joven puede ser amonestado, el adolescente puede ser impuesto unas reglas de conducta, son las condiciones que él debe cumplir durante la duración de la pena. Los servicios comunitarios, que como les decía, a juicio de quienes pone, son de gran valor porque obligan al joven a reparar a la comunidad el daño que no repara estando dentro de un penal, sino que repara el daño con trabajo comunitario, haciendo cosas, interactuando con los seres humanos. La libertad asistida, que es una especie de tiempo compartido dentro del centro de detención y el centro educativo o el centro laboral donde se desempeña, la semilibertad y la privación absoluta de la libertad. Bien, su finalidad es educativa, por tanto son medidas, ya les voy a decir cómo lo llamaba, las siguientes medidas, no se les llama pena o sanción, por tanto ellos nunca van a ser penados, pero están fijadas las medidas en las cuales ellos deben debe estar comprobado el hecho de que él ha participado, la naturaleza del derecho, su grado de responsabilidad y su edad. Y por supuesto las características para reparar el daño, en el caso de la reparación, porque no debe ir más allá de sus resultados físicos y todo esto. Todo esto acompañado de los estudios psicosociales ¿qué es una amonestación? Una amonestación es el llamado de atención serio y severo hecho por parte del juez. Él debe firmarlo, porque para la reincidencia hay penas. Ya lo vamos a ver también hay reincidencia. A pesar de que no genera antecedentes penales, fíjense qué interesante, esta sentencia no genera antecedentes penales, pero sí genera reincidencia en el caso de que ese corto lapso de 12 a 18 cometa otras infracciones. Se le debe preguntar si comprende y la gravedad de lo que está ocurriendo. Esta es la amonestación. La imposición de reglas de conducta son obligaciones, prohibiciones, usted debe salir del país, usted debe estudiar, y hablábamos entonces de la corresponsabilidad del Estado. El juez va a entrar en la vida del joven y debe imponer unas reglas de conducta determinadas, que no deben exceder los 2 años, ¿verdad? Y deben comenzar a cumplirse a más tardar un mes de impuestas las reglas. Entonces las reglas de conducta pueden variar, tienen el más amplio rango de imponer, porque como les digo, aquí entra el Estado dentro de la vida del adolescente y le impone unas normas que de ser violadas implican también una medida de mayor calibre, ¿no? La libertad asistida, que no debe ser mayor de 2 años, como les decía,
le asigna a un organismo, de nuevo interviene en la vida del asistente, porque dentro de estos 2 años se le asigna a una persona que va a custodiar, que regularmente es, fíjense, la familia no pudo, entonces el Estado le asigna a un técnico o una persona que el juez considere a los fines de que supervise la conducta del joven por no más de 2 años. En lo que hablamos de semilibertad, que es el tiempo compartido, el joven asiste a su lugar de trabajo, al centro educativo, todo esto, pero el resto del tiempo en que él no esté en una institución, él debe estar a la orden del centro especializado. El joven va a estar sometido a una especie de tiempo compartido donde cumple sus obligaciones, pero el resto del tiempo él va a estar en el centro especializado. Esta medida permite de nuevo, como les digo, al Estado intervenir en la vida del adolescente. Y la privación de libertad, que es donde él está internado en el establecimiento por orden judicial, ¿verdad? Es excepcional esta medida. Aquí tiene algunas condiciones. Cuando el adolescente cometiera un catálogo de delitos, que son los delitos de mayor privación o mayor gravedad dentro del derecho penal ordinario, como son homicidios, lesiones gravísimas, las violaciones, el secuestro, el tráfico de drogas y el robo y hurto de vehículos automotor, como algunos, es un catálogo de delitos que hacen que el joven sea privado de libertad. Vamos de nuevo, nos pasaba con los centros educativos cuando uno les decía que si ellos sabían que por el procedimiento de drogas, por ejemplo, no hay beneficios durante el proceso y que puede terminar privado de libertad en una sección de responsabilidad porque está en el catálogo de las privativas de libertad, los jóvenes no comprendían eso. Que robarse un vehículo es en el catálogo de privaciones de libertad y en el catálogo de no tener beneficios, el joven iba a pasar todo el procedimiento, regularmente es muy largo, y los defensores no podíamos arriesgarnos a admitir hechos para sacarlos en libertad, porque la admisión de hechos implicaba su privación de libertad en un centro penitenciario. Entonces hablamos de nuevo del conocimiento de la cosa. Es más, les voy a leer el catálogo de delitos porque creo que es importante que lo tengamos. Ya les voy a ubicar el catálogo de delitos para leérselo, porque es muy importante que lo tengamos claro, porque los que trabajamos con jóvenes y tenemos niños jóvenes, podamos verles los delitos que el catálogo son. Los delitos establecidos en este catálogo son homicidio, con excepción del homicidio culposo, que sabemos que no es un homicidio hecho con intención o daño. Las lesiones gravísimas, lo que establece las lesiones gravísimas, que es un grado de la lesión que causa un daño permanente y propio al lesionado. Aquí los peleones, aquí los golpes, aquí el trato. Véalo con cuidado, lesiones gravísimas. Por supuesto, salvo las culposas. La violación, que como todos sabemos es un crimen grave. El robo en su carácter agravado, o sea, no solo el robo, sino la condición de que se ha hecho entre varios, con arma de fuego, con nocturnidad, con unas condiciones que establece el Código Orgánico o el Código Penal, que lo agravan. Pero es que el robo con arma es robo agravado. Entonces tengamos claro que eso, de que el robo agravado esté allí, es importante que los jóvenes lo tengan claro. El secuestro, todos sabemos que es un delito de máxima pena, y el tráfico de drogas en cualquiera de sus modalidades, fíjense. ¿Por qué dicen cualquiera de sus modalidades? Y esta es una información que les quiero decir. En Venezuela, la ley de drogas establece una escala por las cantidades y tipos de droga encontrada que va variando. Entonces, el consumidor, que es el de la dosis personal, no tiene una sanción que no sea más que el tratamiento. Pero cuando nosotros nos encontramos al tráfico, lo hay en mayor cuantía, en menor cuantía, y en algunas de sus variedades que establece la ley. Y de esta ley dice tráfico de drogas en cualquiera de sus modalidades, inclusive que la transportación de drogas pudiera ser un crimen que implique en una privación privativa de libertad, de una decisión privativa de libertad. Yo les decía que les quería hablar con calma, porque a veces... Y aquí quiero detenerme, porque nos encontramos con que los jóvenes estudiantes de educación media
no tenían claro cómo era el tema de las drogas. Y tenían muchos amigos a juicio de ellos que consumían droga y que cargaban droga y que vendían droga. Y él era el chévere porque tenía el dinero. Pero es que a la hora de un procedimiento, si la cantidad de droga es grande y están dos allí, pues es bien difícil que podamos sacar al otro del tema. Y es bien importante que nuestros jóvenes tengan claro que a la droga hay que huirle como a una plaga. ¿Por qué? Porque miren acá, el tráfico de drogas en cualquiera de sus modalidades es una privativa de libertad. Y el robo y hurto sobre vehículos automotores. Sabemos la pasión, incluye las motocicletas, por supuesto. Sabemos la pasión de los jóvenes por los vehículos que deslumbra. A algunos y a muchos adultos no deslumbra. Pero el robo o hurto, inclusive el hurto, implica privativa de libertad, conforme a la ley que hay al respecto, que es la ley sobre el robo y hurto de vehículos. Y esta práctica de que llévate la moto y después cambiamos la moto de papeles y después hacemos otras cosas, o mi fulanito se trajo un carro sin decirlo, pues lleva privativa de libertad. Por eso les decía la importancia de la conversación con nuestros jóvenes. Porque dentro de este catálogo de beneficios que tiene la LOMNA, esos crímenes o esos delitos, vamos a tratar de usar la nomenclatura correcta, esos delitos tienen privativa de libertad. ¿Y de cuánto tiempo? Fíjense bien. En caso del adolescente que tenga 14 años y más, su duración no podrá ser menor de 1 año, ni mayor de 5. O sea, pudiéramos estar hablando de una pena medianamente importante de 4 o 5 años. Y en el caso de adolescentes de menos de 14, su duración no podrá ser menor de 6 meses ni mayor de 2 años. Aquí la legislación sí divide entonces de 12 a 14 a los de 14 a 18. Pero es que 2 años en un centro de este tipo es tiempo. Entonces, podamos identificar eso. Es muy importante que identifiquemos eso, porque hay cosas que parecieran ser de la vida diaria. La experiencia nos dice que los jóvenes pues están muy en contacto con el tema de los vehículos, muy en contacto con el tema de las drogas. Y también nos dice la experiencia de que, bueno, a ti te detienen con un vehículo, bien sea moto, o sea carro, o sea vehículo automotor, y el vehículo automotor no está debidamente registrado, puedes tú ser sujeto de una sanción penal. Y si el vehículo está reportado como vehículo robado, la diferencia entre robo y hurto es la violencia, como vehículo que ya no está en posesión de sus dueños, tenemos muchos los defensores que dan vueltas para lograr un aprovechamiento, porque si no, está aquí la responsabilidad. Entonces, bueno, cuestiones como usar armas, bien sean blancas o bien sean de fuego, o bien sean objetos contundentes, o cometer el delito entre varios que van agravando el robo, y otra serie de situaciones que él es joven, él es adolescente, a él no lo van a enjuiciar por resultar así. Entonces, eso sumado a una actitud punitiva, tanto de los cuerpos de seguridad como de los cuerpos acusadores, como del sistema de justicia en general, que los incluye a todos, podemos encontrar que el joven pudiera estar con mucha fragilidad frente al proceso penal. Y esa es la reflexión que quiero dejarles. Que en esta siembra de valores, en esta conversación de valores, nosotros debemos trabajar con los jóvenes para que estén claros de hasta dónde es su responsabilidad. Y con los adolescentes, como dije, de 12 años, 12 años, con los adolescentes sobre su sistema de responsabilidad. Deben conocerlo, deben entender dónde están. Cuando nosotros terminábamos esta conferencia, los jóvenes salían, de verdad, primero decían un poco qué tema, ¿no? Hay una clara abocamiento del sistema educativo venezolano hacia lo tecnológico, pero luego muchos inclusive se planteaban hasta el tema y querían aprender más de este asunto de cómo funcionaba el Estado y cómo funcionaba su responsabilidad. Entonces, en esta corresponsabilidad yo quiero invitar a los dirigentes SCAO, son los que, y ex dirigentes SCAO. Hay quien dice que SCAO un día, SCAO por siempre. No les gusta el término ex, pero bueno, los SCAO y a los SCAO activos, a que reflexionemos, a que revisemos, a que vigilemos y a que informemos. La información es fundamental, como les digo, un grupo de
funcionarios del sistema de justicia salimos en alguna época por varios liceos de Caracas. Fuimos muy bien recibidos por el personal directivo y por el personal docente, porque conocían la necesidad mejor que nosotros. Estuvimos en sitios donde había jóvenes con problemas con el sistema educativo y tuvimos que, de la mano de sus profesores, hacer acompañamientos por meses. Pero sentimos que si todos nos sumamos a esta tarea, si todos la representamos, si nuestros hermanos activos en el movimiento Scout comprenden que es un tema que puede afectar a los jóvenes para toda su vida y que es un tema que afecta a la sociedad en su conjunto, pudiéramos hacer grandes cosas. Como les digo, este servidor está sumado a la teoría de la justicia restaurativa, en principio para los delitos de menor cuantía, conocedores como somos del sistema carcelario, que no es carcelario aquí, lo que ellos llaman organismo especializado, que es terriblemente fuerte que un joven esté allí en unas condiciones más o menos graves. Como es así, también es cierto que encontramos jóvenes en situaciones ya de permanencia en la sociedad del crimen organizado y en esto que implicarían ya un sistema de reeducación de otro nivel, de otra categoría, pues visto que es corto entre los 12 y los 18, donde el Estado tiene para lograr que luego esos jóvenes no sean los delincuentes del proceso penal, que en altísimo porcentaje, luego de salir de responsabilidad penal, uno los encontraba en el procedimiento penal. Pero como quiera que estas sanciones no generan antecedentes penales, sabíamos, incluyendo el juez, sabíamos que venían de una trayectoria sancionatoria más o menos larga, y eso tiene que ver con el pensamiento del sistema de justicia, pero no es en lo fundamental lo que va a definir su cumplimiento. Entonces les decía, algunos estamos ganados para lograr que la justicia restaurativa comience su camino, y un camino que a mi juicio no debe parar, es un camino que debe continuar para lograr y hasta llegar al delincuente inclusive adulto, y al delincuente como tal, para que ciertos tipos de delitos no se conviertan en la universidad del delito. Miren, les decía que la reincidencia es otro causal y es importante ya para despedirnos que quede claro. La reincidencia es otro causal y el incumplimiento de las otras medidas de privación de libertad. Por eso también que dice, ¿por qué hay tantos jóvenes en los centros de reclusión? Porque como no hay información, entonces creen que se pueden perder de las medidas no privativas de libertad que dicta el juez, y eso implica la privación de libertad. Entonces un altísimo porcentaje también es porque incumplen los otros tipos de medidas, y el otro porcentaje es porque, bueno, ellos sienten que solamente fueron amonestados, vuelven a incurrir y ya allí entran, que ese es el segundo punto que hay que informar. La reincidencia es privación de libertad. Entonces, encontrar todas esas características de los adolescentes y las adolescentes. Las adolescentes, por ejemplo, en Caracas tienen un centro de reclusión solo para ellas, pero sí existe. En mucho menor cuantía, pero todos sabemos pues que en general las mujeres cometen menos hechos punibles que los caballeros, y en el caso de los adolescentes es idéntico. Con una característica con los adolescentes, mostrar pues que por ese nivel de desconocimiento y por ese nivel de descontrol tienden a hacer a caer en reincidencia o a cometer faltas del catálogo de las privativas de libertad. Bueno, es importante que tengamos claro esto. Yo ya voy cerrando para decirles que estoy muy contento que me hayan permitido compartir con ustedes, que cuando quieran que volvamos a conversar el tema lo volvemos a conversar, y la necesidad de que tomemos conciencia todos y todas de que nuestros jóvenes son el patrimonio de la patria, eso creo que lo sabemos, pero que en este juego de transversar los valores en todas las cosas, también hay que comprender que sí son responsables y que vamos a hacer lo humanamente posible para decirles qué y en cuánto. La experiencia nos dice que una vez que uno les informa, ellos, que ya están en edad de comprender plenamente todo lo que se les dice, comienzan a cuidarse más. Es increíble cuando uno en tribunales les preguntaba y ellos tenían desconocimiento de lo que les venía. No tenían sentido de lo que les venía.
Entonces la idea es que no lo aprendan allá, sino que podamos de nuestra familia, de nuestras aulas, de nuestros ambientes educativos y de nuestros espacios al aire libre como dirigentes de SCAO, dirigentes de valores, formar, formar, formar y decirles que la violación a los valores de los cuales tanto les hablamos nos puede conducir a una sanción por parte del Estado que a juicio de un servidor definitivamente les marcaría su vida. Muchas gracias por haberme invitado, por haberme escuchado. Estamos en una hora de conversación, ya es largo el tema. Déjenme decirles que les aprecio mucho y nos seguimos viendo por esta vía, cuidándonos del COVID, pero por esta vía. Se les quiere mucho.